Creo que a algunos nos ha pasado cuando nuestros vehículos fallan, empiezan a dar señales. Hace poco, el año pasado, realmente, nuestro vehículo comenzó a fallar el acelerador, se quedaba un poco pegado. En 2 ocasiones se quedó pegado el acelerador y estaba andando el vehículo. Sin embargo, no le pusimos mucha atención. A veces se quedaba pegado el vidrio de la ventana, a veces subía, a veces no subía, pero no asociamos una cosa con la otra. Sin embargo, una noche el vehículo ya no prendió. Empezó a titilar el tablero, todos los testigos, yo dije, debe ser una falla electrónica, tienen que reiniciar el software del vehículo electrónico. Creí que era la parte electrónica hasta que no necesité una grúa, no le puse atención a lo que el vehículo ya estaba advirtiendo desde antes. Era un problema de batería. ¿Qué hubo que hacer al final? Grúa al lugar donde venden las baterías para poner una batería nueva y un costo bastante alto. Y nos puede suceder lo mismo con nuestra obediencia. Desobedecemos en algunas áreas de nuestra vida, pero no ponemos mucha atención. Empiezan las alarmas pequeñas por esa desobediencia que nos parece que son aspectos de nuestro carácter manejables. Nos parece que no hay que darle suficiente atención a esos pecados porque los vemos como cosas manejables. Sin embargo, necesitamos entender que no necesitamos tocar fondo, como me pasó a mí, con grúa, para obedecer a Dios, aún en las cosas pequeñas. No necesitamos tocar fondo, sino que, y este es mi mensaje, argumento que quiero comunicar en esta mañana a partir del texto de la palabra de Dios, es que Dios quiere que obedezcamos en cada área de nuestras vidas y no solo en algunas de ellas. Dios quiere que obedezcamos en cada área de nuestras vidas y no solamente en algunas de ellas. Entonces, como vemos en el texto que hemos leído, los versículos 1 al 26, vemos la desobediencia el inicio de la desobediencia, los versículos 1 al 26. Luego, en los versículos 27 al 36, veremos cómo esa desobediencia profundiza. Y al final, en los versículos 1 al 5 del capítulo 2, vamos a ver que esa desobediencia es juzgada por Dios. Entonces, inicia la desobediencia profundiza y la desobediencia es juzgada por Dios. Entonces, inicialmente, todo parece que está viento en popa, parece que el pueblo de Dios ya a través de Josué fue llevado hasta una posición ya de predominio en la tierra prometida. Nos dice el versículo 1, después de la muerte de Josué quedó un vacío de liderazgo y vemos como para tener éxito en expulsar a los cananeos, que eran los que ellos tenían que seguir haciendo, Josué había avanzado, había dado la tierra, había luchado contra los cananeos, él había avanzado muchísimo, pero las tribus debían terminar el trabajo, debían cumplir la palabra de Dios que leíamos en Deuteronomio capítulo 7, poder limpiar la tierra de todos los ídolos falsos, las imágenes, y para eso necesitaban expulsar de la tierra a todos los cananeos.
Para poder hacerlo necesitaban recordar lo que leíamos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Esfuérzate y sé valiente. Ellos debían recordar la ley de Dios, debían recordar a Dios, debían recordar las promesas de Dios, el poder de Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Debían meditar en quién es Dios para poder ser valientes y conquistar la tierra. Y esto es lo que ellos comenzaron a olvidar. Después de la muerte de Josué, ellos preguntaron quién irá primero, y la tribu de Judá, parece que ellos hicieron suertes, lo que llamaban Timín y Tumín, algo así. Ellos tenían que echar las suertes entre las tribus para saber quién debía tener la preeminencia. Y la suerte le tocó ¿a quién? A Judá. Él debía ir primero, pero no quiso ir solo, quiso acompañarse por Simeón. Era una tribu más pequeña y ellos se asociaron para comenzar a obedecer a Dios. Avanzaron, como vemos, los versículos 6 y 7, llegaron a un lugar llamado Besek, donde había un rey llamado Adoni-Besek. Realmente el nombre significa el señor de Besek, el rey de Besek, Adoni-Besek. Este rey padeció una mutilación por parte de los israelitas. No se acostumbraba a hacer ese tipo de mutilaciones, pero parece ser que este hombre había hecho tantas veces esas mutilaciones que él mismo reconoce: yo lo merezco, porque había mutilado los pulgares de las manos y de los pies de 70 reyes. En ese momento, en esos tiempos, cada líder de una ciudad se le llamaba rey. Es decir, este hombre había mutilado a 70 reyes. Y esta mutilación los dejaba ya ineptos para la guerra. Ya no podían empuñar sus armas, no podían correr. Entonces este hombre corrió la misma suerte que él había hecho a 70 reyes. Y en el versículo 7 dice: Adoni-Besek dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. El mismo rey Adoni-Besek reconoce que Judá, quien fue el que hizo eso, está guiado por Dios. El mismo rey que no conocía a Dios reconoce que el Dios, el que está juzgándolo. Ellos continúan el avance, los hijos de Judá, contra Jerusalén. En ese momento Jerusalén no era la ciudad de David, era una ciudad que necesitaba ser limpiada. En esos tiempos de Jerusalén estaba tomada y ellos limpiaron, continuaron avanzando, luchando contra los cananeos y pelearon contra Jerusalén. La limpiaron, pero siguieron allí habitando los cananeos. Caleb, que pertenecía a la tribu de Judá, él, recordemos que con Josué fueron los dos únicos de los espías que recorrieron esa tierra y que dieron buenas noticias acerca de lo que ocurriría. Ellos fueron los únicos que dijeron: es una tierra donde fluye leche y miel, es deseable. Y por eso fueron los únicos de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida. Caleb, Josué ya había muerto, pero Caleb ya es un anciano, pero él quiere seguir adelante. Él confía en el Señor. Sigue adelante y ofrece la tierra de Kiriat Sefer. ¿A qué héroe de guerra quiere conquistarla? Seguramente él quería hacerlo, pero en sus fuerzas no podía. Entonces dijo: ¿quién es valiente para ir y le daré mi hija? Axa, Otoniel.
uno de los primeros jueces que vamos a ver más adelante, fue el valiente. Se convirtió en un héroe de guerra. En ese momento, Acsa, dicen los estudiosos, que probablemente se sintió honrada de ir con este hombre que era un valiente, para poder casarse con él, con este hombre, Otoniel, que era un pariente lejano de Caleb. Ella, queriendo disfrutar de la tierra prometida, mostró fe al pedir agua. Le dijo a su padre: está muy linda la tierra, pero necesitamos agua. Y Caleb generosamente le dio las fuentes de arriba y de abajo, le dio 2 fuentes de agua. Mostró fe Acsa porque ella, muy independientemente de lo que otros pudieran pensar, quería disfrutar de la tierra prometida con su hogar. No pensó en los enemigos, no pensó en los cananeos que pudieran quizás volver, no pensó en los enemigos, confió en Dios, que disfrutaría esa tierra prometida. Y fue así que Judá sigue obedeciendo, toma Orma, continúa avanzando, le cambia el nombre, a Sefat, y le pone el nombre Orma, que significa destrucción, dejando un precedente. Por aquí pasó Judá. Sin embargo, ya en el versículo 19 comienzan los primeros vestigios de desobediencia. Inicia la desobediencia porque Judá, nos dice el versículo 19, el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Judá sigue avanzando, sigue destruyendo, sigue limpiando la tierra prometida, pero desconfió del poder de Dios cuando analizó sus hombres frente a los carros de hierro y vio esa supremacía militar. Entonces, ¿qué hizo él? Midió sus fuerzas y pensó: no puedo con ellos. Pensó con la lógica humana. Y allí es donde empezamos a desobedecer a Dios. Cuando pensamos en nuestra lógica, en nuestro instinto, a comparar lo que tenemos con aquello que quizás para nosotros es un enemigo, quizás el pecado. Comparamos nuestras fuerzas y decimos: no podemos hacerlo. Se ve muy grande este enemigo, se ve muy fortalecido. Y creemos que no podemos avanzar, que no podemos seguir adelante por la lógica humana. Ahí comenzamos a desobedecer. Pensamos en nuestras capacidades y no en el poder de Dios. Si Dios estaba con Judá, estaba garantizado que Él podría conquistar a este pueblo, vencerlo, aunque tuviera carros de hierro. Era como los tanques de guerra de ese momento. Aún así, Caleb confiaba plenamente, les da el ejemplo a ellos porque él conquista a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran conocidos como gigantes. Y él los enfrenta y los vence Caleb. Sin embargo, los benjamitas no pudieron expulsar a los jebuseos. Continuaron habitando Jerusalén. Los jebuseos que estaban en Jerusalén eran perversos, porque ellos adoraban ídolos, adoraban dioses falsos. Y aún así, dicen los estudiosos, los eruditos, que ellos sacrificaban a sus hijos a esos dioses falsos. No fueron expulsados por los benjamitas. La casa de Josué sigue avanzando bajo el poder de Dios, el respaldo de Dios, como inclusive envían espías para examinar la tierra, pero
encuentran a un hombre, hacen un pacto allí, pero este hombre no se arrepintió como Rahab. Este hombre hizo un pacto solo por conveniencia, porque cuando se fue, edificó una ciudad y le cambió el nombre de Betel, que significa casa de Dios, y le puso Luz, que era el nombre cananeo. O sea, este hombre renunció a creer en el Dios de Israel. Y comienzan los problemas para Israel. Cuando Judá inicia la desobediencia es cuando comienza a medir su fuerza y su capacidad de acuerdo con él y no con el poder de Dios. Comenzamos a desobedecer a Dios cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y nos vemos incapaces de ser valientes y seguir adelante confiando en el Señor. Nos comparamos a nosotros, medimos nuestras fuerzas, nuestras capacidades y no confiamos en el poder, la autoridad de Dios y su santa palabra. Y esto nos lleva al segundo punto. No solamente la desobediencia inicia, sino que se profundiza. Los versículos 27 al 36 vemos cómo Israel rompe el pacto con Dios. Vemos en esos versículos cómo Manasés no tomó posesión de Bet-Seán, de Taanac, ni sus aldeas. Parecían aldeas pequeñas, pero no tomó la posesión, no los expulsaron, sino que los sometieron a trabajos forzados. Estaba prohibido dentro de la tierra prometida someter a los pueblos a trabajos forzados. Ellos comenzaron a violar el pacto de Dios. No solamente Benjamín, sino Efraín tampoco expulsó, en el versículo 29, Zabulón, versículo 30, y comienza a agudizarse el problema porque no solamente dejaron de expulsar a estos cananeos y sus dioses, sino que ellos comenzaron a habitar con ellos y los sometieron a trabajos forzados. Sin embargo, estos esclavos poco a poco se iban a ir fortaleciendo más e iban a ir imponiendo su ley. Por eso es que necesitaban más adelante jueces para liberarlos de ellos. Como ellos no limpiaron la tierra, esos mismos dioses falsos serían sus propios ídolos. Cuando dejamos ganar terreno en nuestras almas y empezamos a tener poco ánimo, poca valentía, sino que nos descuidamos en aspectos de nuestra vida en la obediencia, poco a poco va a ir ganando terreno y poco a poco vamos a ir perdiendo nuestra confianza en el Señor y vamos a terminar rindiéndonos a dioses falsos, el dinero, el ego, el orgullo nuestro. Nosotros vamos a convertirnos en nuestros propios dioses y vamos a querer satisfacer nuestras propias necesidades y no confiar en Dios. La historia continúa como la desobediencia profundiza prácticamente todas las tribus de Israel, que eran 12, no expulsaron. Dan, en el versículo 34, fue forzado por los amorreos a irse. Los amorreos lo persuadieron con armas y no los dejaron ni siquiera llegar a sus territorios. Entonces, las tribus que no se nombran aquí, es probable que ya hayan sido esclavizadas por los cananeos, porque ellos no lucharon.
La desobediencia inicia y la desobediencia profundiza. Cuando comenzamos a familiarizarnos con hábitos pecaminosos que poco a poco van ganando terreno en nuestras almas, probablemente es el comienzo de una desobediencia más profunda. Muchas veces sucede. Solamente la misericordia de Dios saca un alma que ha tocado fondo, porque no se atreve a pedir ayuda, sino cuando ya está mal. Necesita grúa para poder ser llevado a cuestas. Los hábitos pecaminosos comienzan poco a poco a ganar terreno. Comienzan a apropiarse de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, y empiezan a sustituir la Escritura. Los principios de la palabra de Dios empiezan a ser reemplazados poco a poco por los dichos de este mundo, por los principios de esta tierra, para considerar nuestras familias, como veíamos en la escuela dominical, pilares de la sociedad, pero no como instrumentos para mostrar la gloria de Dios. Las familias se contaminan y la iglesia va a recibir el impacto de esos pequeños hábitos que algunos llaman mentiras piadosas. Pequeñas mentirillas, pequeñas iras, pequeños pecados, pequeñas actitudes que no ponemos atención a ellas, que las dejamos pasar, no nos ocupamos, pequeñas desobediencias que van capitalizando y finalmente pueden llegar a someter nuestras vidas en nuestra relación con Dios. Y por eso nos lleva al tercer punto. No solamente la desobediencia inicia, la desobediencia profundiza, sino que la desobediencia es juzgada. En los versículos 1 al 5 del capítulo 2 nos dice la palabra que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Gilgal, el ángel del Señor viene de Gilgal. Gilgal es un recordatorio de la gracia de Dios, porque fue el lugar donde Dios había perdonado a su pueblo. Fue el lugar donde Dios entró en una relación de gracia con su pueblo, en una relación de amor con su pueblo. Eso está en Josué capítulo 5. El ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. No es cualquier ángel. Es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, porque dice: yo los saqué a ustedes de Egipto. ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? Dios. El ángel está mostrando que él conoce la desobediencia y él viene a hablar con su pueblo, a recordarles que él ha cumplido el pacto. Dice el versículo del capítulo 2, el versículo 1, la segunda parte: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? ¿Qué han hecho? Dios es testigo de la desobediencia de su pueblo, pero Él permanece fiel a su pacto. Él es perfecto. Él es el único
que permanece firme, aunque nosotros seamos débiles. Él permanece fiel. Él había establecido su ley y lo veíamos allí en Deuteronomio capítulo 7, leíamos cómo es que el Señor les dijo, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, entonces naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, los destruirás por completo. Necesitaban derribar sus altares de acera, necesitaban quitar toda la inmoralidad. Junto con los dioses falsos había inmoralidad, había violencia, había sangre derramada de inocentes ante esos altares. Y si ellos no limpiaban por completo la tierra, terminarían adorando a esos dioses. Y así fue. Vemos más adelante lo que ocurre con todo el pueblo de Israel, cómo es que ellos claman a Dios y empiezan ese ciclo repetitivo que vamos a ver más adelante, porque vamos a estudiar todo el libro de Jueces, cómo es que ellos reciben la opresión, claman a Dios, Él les envía al juez, son liberados, parece que hay un tiempo de paz y luego vuelven otra vez a la idolatría y así el ciclo se repite, pero es una espiral descendente porque cada vez se agudiza más el carácter pecaminoso de los jueces. Cada vez es peor el dominio canaanita, filisteo, y cada vez es peor la conducta de los jueces. Aunque hayan sido separados desde el vientre, terminan en inmoralidad, terminan en violencia, derrotados. El Señor, como siempre lo hace, cuando el pueblo escucha el juicio por su pecado, escuchan la sentencia de Dios. Versículo 3. No los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. No los matarán, no los exterminarán, pero serán como una espina, como una aflicción para ustedes. El pueblo llora. En Boquín, realmente, Boquín significa llanto. Todos se lamentan por haber desconfiado de Dios. Sin embargo, continúan persistiendo en la desobediencia. Más adelante, continúan. Por eso, quiero preguntarte en esta mañana, y me pregunto yo también, al estudiar esta palabra, primero que soy confrontado soy yo, necesito examinar profundamente mi corazón. ¿Dónde hay vestigios que necesito confiar en el Señor y no en mis capacidades? ¿Qué área de tu vida está dando señales, primeras señales de desobediencia? Como ocurría con mi vehículo, las primeras señales, no bajaban los vidrios. Luego pequeñas fallas que no puse atención. Pequeños detalles que solo hasta que el carro no se movió, no pedí, no supe que era algo que tenía que cambiar. No esperes hasta tocar fondo, como me pasó a mí con la batería del carro.
No esperes hasta que tengas que ser recogido en grúa por Dios. Él lo hará, pero no esperes. No permitas que la desobediencia se apodere de ti, porque nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice la Escritura: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Es posible obedecer, es posible atender esos pequeños vestigios iniciales de desobediencia, sí, porque Jesucristo nos ha capacitado para obedecer. Él obedeció completamente al Padre. En Juan capítulo 4, versículo 34 dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús fue a la cruz para capacitarnos con el poder de su Espíritu para enfrentar el pecado, para arrepentirnos, para buscar la salida que Él nos da ante el pecado, ante la tentación. Él nos da la salida para perdonar cuando sintamos y digamos como Judá: no puedo. En realidad estamos diciendo: no quiero. No se trata de nosotros. Y Tim Keller, en su comentario en el libro de Jueces para ti, refiriéndose a este pasaje, dice lo siguiente: no es nuestra falta de poder lo que nos impide gozar las bendiciones de Dios o adorar a Dios con todo el corazón. Es nuestra falta de fe en su poder. Cuando confiamos en nosotros mismos y basamos nuestro caminar con Dios en nuestros propios cálculos, en vez de simplemente obedecer, nos encontramos tomando decisiones como la de Judá. Otoniel atacó una ciudad con el poder de Dios. La tribu de Judá concluyó que no podía atacar con su propio poder. Jueces nos muestra que este tipo de discipulado precede al abandono del discipulado por completo. La advertencia para nosotros es clara, dice Tim Keller. Hermanos, Dios quiere el señorío de cada área de nuestra vida por completo. Y no solo ciertas partes en las que nos sentimos triunfar, sino esos pequeños detalles del carácter, o esos primeros, podemos llamarlo así, coqueteos con el pecado, que poco a poco nos van a llevar a una desobediencia más profunda. No le entregues el control de ciertas partes de tu vida a Dios para obedecerla. Que cada parte de nuestras vidas sea entregada en obediencia a Él. Si nos faltan sus fuerzas, usemos la salida de la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Necesitamos recordar que tú eres un Dios perfecto. Siempre te compadeces de nosotros. Ayúdanos a confiar en Cristo, a ser revestidos de tu gracia, de tu poder, para enfrentar con valentía el pecado, para enfrentar las áreas de nuestra vida que no te están glorificando. Guíanos como iglesia, guíanos como tu pueblo,
para honrarte y no dejar nada a nuestras capacidades, a nuestras estrategias, a nuestra intuición, sino confiar plenamente en tu palabra y en la gloria de Cristo, quien murió en la cruz por nosotros, para capacitarnos para obedecer. Es en su nombre santo que oramos. Amén.